Hola, hola, Alicia, buenas tardes. ¿Puedes confirmar si ves la pantalla y me escuchas? ¿Has visto mi tablet, Sam? Buenas tardes. Perfecto, ok, muy bien. Si se escucha y si se ve. Ok, chicos. Bueno, también la sesión ya está siendo grabada. Ok, entonces, y aquí, Aquí está también el dos. ok, chicos, una disculpa. Les comentaba, la sesión ya está siendo grabada. Que me encuentro de viaje, está mi sobrino, entonces por eso apaga un poco el micrófono. Una disculpa. Entonces, les comentaba aquí la sesión que se está proyectando, dice la lección 5, pero recuerden que hubo un acomodo para poderlo ajustar de acuerdo a las unidades que tenemos, entonces realmente es la lección 6 para que no se vayan como que ahí a sentir raros o a decir porque estoy viendo las 5 apenas, porque hubo un ajuste en cuanto a la contenido de la materia, si recuerdan, entonces me pasó a hacer este pequeño cambio de la lección 6. Y antes de comenzar, recuerden, la semana pasada estuvimos presentando el examen parcial, lo que era de las 23 de febrero al 1 de marzo. Estuve leyendo unos mensajes durante el domingo en la tarde y parte de la noche donde estaban teniendo problemas para presentarlo, porque se les daba la pantalla o simplemente no pueden entrar al examen, u otros comentarios eran que les marcaba como que un error el error 500, algo así, que simplemente la plataforma no estaba funcionando, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, pues lo que hice o lo que opté fue el cambiarles un poco la fecha de cierre y se las cambié a lo que era el 2 de marzo, ¿sí? Entonces, hasta el 2 de marzo, que fue el día de ayer, tuvieron ustedes para poder presentar el examen parcial, el de midterm exam, y así poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, de igual forma, puede que ustedes hayan alcanzado a presentar durante el fin de semana, la semana pasada, o que lo hayan podido presentar exactamente hasta el día de ayer. También en cuanto a esto, les comento algunos mensajes que también que estuve recibiendo eran sobre la actividad 3, donde por alguna razón no les marcaba ahora sí como que el resultado en su boleta final. Entonces ahí recuerden que igual por lo mismo de los ajustes que tenemos teniendo, todavía no se ha podido ligar correctamente la actividad. Algunos sí las tienen reflejadas en sus calificaciones de modo correcto y otros pues simplemente no hemos presentado porque apenas vamos a empezar el tema, ¿no? De la unidad 3. Entonces hay como que lo que tenemos hasta el momento en su boleta. Entonces recuerden, deben de tener dos actividades realizadas, la actividad 1 y 2 y el examen parcial. Entonces, hasta ahorita deberíamos, si es que sacamos 100 en todo, pues un 5 de calificación, ¿no? Recuerden que las actividades son 4, valen un punto cada una, y el examen vale 3, ¿no? Hasta el momento tendríamos eso. Si no, estamos ahí por el rango, más o menos
de 5 para abajo, ¿no? Que es lo que estamos de forma correcta. Recuerden, tenemos la clase en inglés-español, entonces estamos cambiando. Y vamos al inglés. Okay, guys, so welcome back. So as you remember, last week we were just taking the middle term exam. So that exam was about the first unit and the second unit, where we also the present tenses are also the conditional numbers 3 and 2. So right now we're going to be starting the unit 3. We're going to be in lesson 6, that is going to be subject and question text. Now some of you already know these questions, but we're going to be seeing a little different and a little about the structure to make the questions in the correct way, and why we are going to be seeing the object questions. Sometimes we don't know what the object questions actually are, because we just use normally when we're talking and we're writing English. So we're going to be seeing that it's actually going to be a little bit different about what we're about the one we are used to be using, right? So first of all, we are going to be seeing which is the object and which is the subject. First of all, the subject is the person or the thing that is doing the action, right? So that's the doer. And that being a person who makes something else, that's something else that receiving the action is going to be the object of the sentence. And we're talking, sometimes we have different subjects and we have different objects. So the first thing to be seen as the object is going to be anything that receives the action. So it can be a person, it can be a thing, it can be actually the time, or it can be the place we are talking about. And the part that is making the action, right, the doer, that only can be a person or a thing at this moment, okay? So this is very in Spanish. Entonces, para empezar, a ver, ¿qué son las preguntas de objeto y qué son las de sujeto? Si bien las preguntas es algo que utilizamos cotidianamente, que vemos escritas o que escuchamos o que simplemente hacemos nosotros, vamos a ver un poco sobre la estructura, que es un poquito diferente en cuanto a la estructura de la pregunta de objeto. El objeto va a ser aquello que reciba la acción, ¿sí?, a lo que se la hacemos. Entonces, un objeto puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser el tiempo o puede ser un lugar. Por eso tenemos aquí como que los diferentes iconos, ¿no? De la persona, una cosa, el tiempo y un mapa de un lugar, ¿no? En cambio, el sujeto es lo que hace la acción, ¿sí? The doer, ¿sí? El hacedor. Entonces, ahí obviamente pues estamos hablando de alguna persona o de alguna cosa, ¿sí? Estos dos son los que hacen las acciones que van recibiendo los demás elementos. Entonces, por ejemplo, tomando esa base, yo tengo aquí la oración. Susan had a sandwich yesterday at the park. So that is the sentence, esa es la oración. Según lo que acabamos de explicar, ¿cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el objeto? An open question, pero es una pregunta abierta para ustedes. Según lo que acabamos de explicar, en la oración Susan had a sandwich yesterday at the park, ¿cuál sería el sujeto de la oración y cuál sería el objeto? Recuerden, pueden escribirlo por el chat o pueden decirlo con el micrófono, que esos están abiertos para todo el mundo. Ninguno es el sujeto. Susan subject. Ajá. Entonces aquí yo tengo la persona que está haciendo o la cosa que está haciendo la acción es Susan. Entonces yo coloco a Susan en el sujeto.
Susan. Y todo lo demás, pues entra dentro del rango de los objetos, ¿no? Yo puedo decir que el parque es un objeto, es el lugar. Entonces, el park is also an object. I can also say that yesterday is an object. Puedo decir también que el ayer es un objeto, que es el tiempo. ¿Sí? Yesterday. Lo escribí. Y también puedo decir que el sándwich, ¿no? Simplemente lunch, sándwich. Y una disculpa, estoy con el trackpad, no traigo el mouse conmigo, entonces estoy un poquito lento con el trackpad al hacer la escritura sándwich. Entonces, se fijan, tengo tres elementos que son objetos y tengo un solo sujeto. Entonces, si me pongo a pensar, obviamente, subject questions, solamente tengo uno, que sería Susan. Entonces, entramos a esa parte. Mi respuesta tiene que ser Susan a fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago mis preguntas de sujeto, por lo general es porque yo no sé quién hizo la acción, ¿sí? Sea una persona o sea una cosa. Y quiero descubrir o saber quién fue. Entonces, cuando son esas situaciones, pues yo qué hago? A fuerzas pregunto quién o qué. Solamente tengo esas dos opciones, ¿no? Forma introductoria básica. Yo solamente puedo decir who o what. ¿Sí? Luego, obviamente, voy a agregar la acción que se hizo, el verbo, y al último, el objeto, a quién se le hizo la acción. Entonces, esta es mi estructura base. ¿Okay? Esto en inglés. Okay, guys. So, according to the sentence that we just saw, Susan had a sandwich yesterday at the park. So I can make only one subject question, right? Because only one thing or one element from that sentence was making an action that was Susan. So Susan, I already know that it is going to be the object of the question. But when we are going to be doing this question, type of question is because we don't know what or who made the action. Since the action can be made only by a person, I think I only have two options of question words that are going to who or what. At this moment, as we begin with these ones, right? So I only have those two options, who or what. Then I'm going to be using the verb made, and I'm just going to be placing the object or the element that was receiving the action, right? So that is the base structure of the sentence that we are going to be using as a question, okay? Who, what, main verb, and then the object. For example, I have this one, who called you? I only have three words. Question word, who, the action that was made, call, and object, you, this case me, object, because I'm receiving the action. Someone is calling me, right? So at that moment, I'm going to be turning into an object, right? That is the object person. So with these ones, I already know the base structure. As you can see, I don't care about the tense or the time that we are talking about. I don't care if it's past time, present time, future time. The action was made with that tense. Remember the tense, the time. So that's why I have this one in past tense. Because someone called me maybe an hour ago, maybe yesterday, maybe last month. So that's why I'm using the past tense in here. Okay. So with these ones, I can assume, for example, that I can use who phoned Susan yesterday. Okay. Or I can actually make the question who
who had a sandwich. Had a, then I'm going to be placing the sandwich. And continuing with the words from the first sentence. No, that had a sandwich at the park yesterday. Oh, who had a sandwich yesterday at the park? So that's to make that be the question, the question for the first sentence, right? So these ones, but in Spanish. Vamos a estar al español un poco para aterrizar. Entonces, tomando en cuenta que yo solamente tengo estas dos opciones de palabra de pregunta, ¿qué y quién o cuál? Recuerden, el what a veces es un cuál. Yo solamente tengo estas dos para hacer mis preguntas de sujeto. Entonces, aquí veamos el ejemplo. Vean que yo nomás tengo tres palabras. Así de sencillo puede ser mi estructura base. Recuerden que algo que les recalcamos es que se fijen ustedes en la estructura para poder ir acomodando de forma correcta nuestras palabras o ir encontrando las opciones correctas de respuesta, ¿no? Entonces vean que yo tengo quién me llamó. Who called you? ¿Quién te llamó? ¿Quién me llamó? En este caso el you se convierte en un objeto, ¿sí? Que el tú, yo. ¿Por qué? Porque a mí me llamaron, ¿sí? Yo recibí la acción de recibir una llamada. Entonces, ahí es cuando nosotros nos convertimos, por así decirlo, en un objeto. Entonces, yo no sé quién me llamó, la persona que me está preguntando no sabe quién me llamó, quiere saber quién. Entonces, ahí está la estructura base. Entonces, aquí está lo que tenemos, si se fijan. Who phoned Susan yesterday? Aquí el phone está utilizado otra vez como llamar, pero en este caso por un teléfono tal cual, ¿no? Who called you puede decir de que quién te nombró, ¿sí? O sea, quién te habló así literalmente persona a persona. Who phoned you implica que ya se utilizó un teléfono. También es el who ring you, del ring, ¿sí? El ring también se utiliza como quién te llamó, o el sonido que hacen los teléfonos de antes, que era un ring ring. Entonces, who ring you, who phoned you, que es con el teléfono, literalmente. Entonces, ¿quién te llamó ayer? ¿Sí? ¿O quién le llamó a Susana ayer? O por ejemplo aquí, what causes happiness? ¿Qué causa la felicidad? Pues no quiero saber qué es lo que lo está causando, ¿no? Who killed Voldemort? ¿Quién mató a Voldemort? What is on the table? ¿Qué está en la mesa? Ahí la acción es el estar, ¿sí? ¿Quién está ahí? ¿Qué está ahí? Entonces, con eso vemos que aquí en el practice es para preguntarles a ustedes también un poquito de, por ejemplo, en este caso, quiénes están tomando la clase, ¿no? O quiénes están dando la clase. Implica también un poco sobre lo que son los ejercicios. Aquí la práctica la vamos a tomar al último porque nos vamos a ir con el score que tenemos en la plataforma. Entonces, ahí para que también estén atentos, porque recuerden que tenemos la actividad de la unidad, pero en cada semana también tenemos una actividad. Entonces vamos a verlo un poquito con eso. Después de eso, tenemos lo que son las object questions. ¿Okay? Entonces, con las preguntas de sujeto, yo solamente puedo utilizar el who o el what, ¿sí? Para preguntar quién o qué estuvo haciendo la acción. Y pueden ser cualquier tiempo el verbo. Puede ser en pasado, en presente o en futuro. Con las object questions, lo que sucede es que ahora yo voy a utilizar igual una estructura base. Quiero saber a quién le hicieron la acción, pero vean que ahora yo voy a utilizar un verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces mi estructura se puede decir que ahora es un quasi. Question word, auxiliary verb, subject, main verb. Okay? So that's the quasi. Okay, puedo utilizar mi palabra pregunta, mi verbo auxiliar, luego voy a agregar el sujeto, luego el verbo principal. En este caso,
cómo los objetos pueden ser tiempos, pueden ser lugares, pueden ser personas, pueden ser cosas. Realmente cualquier palabra de pregunta se puede utilizar aquí. Entonces yo puedo usar un what, why, when, where, how many, how much, ¿sí? How often. Entonces, cualquier pregunta puede ser aplicable en ese aspecto. Entonces, hace rato era who called you, who called me. Yo puedo decir también who did you call. ¿Se fijan? Who called you estaba en pasado. Aquí, who did you call? ¿A quién llamaste? Entonces, a mí me llamaron. Pero si yo hice la llamada, ahí me preguntan a quién llamaste, quién la recibió. ¿Sí? Entonces, la otra persona, ahí será el objeto. Who phoned Susan yesterday? I did. I phoned Susan yesterday. I called Susan. ¿Sí? Who did you call? I called Susan. Entonces, ahí ya Susan recibió la acción de ser llamada, se convirtió en ser el objeto y yo hice la acción. Yo soy el sujeto. How did you call Susan? Y la tengo question word, palabra de pregunta, verbo auxiliar, que en este caso es el did, el sujeto, yo, y el verbo principal, main verb. Tomen en cuenta, el did es el verbo auxiliar base, ¿ok? A partir de él empezamos a trabajar. Entonces esto implica que por lo general el tiempo original de la oración, de las acciones, es un pasado, ¿ok? Yo puedo aplicarlo en presente con el you o recuerden que el verbo to be también es un verbo auxiliar, ¿ok? Entonces yo puedo hacer esas sustituciones, ¿sí? Para que no vayan a perder. Who is talking to you? O who is there? Aquí vean. What does Mary keep in the yard? ¿Qué tiene Mary en el patio? Who were you talking to yesterday? ¿Con quién estabas hablando ayer? Where did Andrew buy the books? ¿Dónde compró Andrew los libros? Why are you writing an essay? ¿Por qué estás escribiendo un ensayo? ¿Sí? Entonces vean que todos cumplen con la estructura. Tengo palabra de pregunta, verbo auxiliar, vean que está en presente o en pasado. Tengo sujeto, was, as well as the main verb, keep, talking, by, or writing. Y lo demás es el complemento. What does Mary keep in the yard? Who were you talking to yesterday? Where did Andrew buy the books? Why are you writing an essay? Entonces, en todas se está cumpliendo la estructura base. Y todas me están preguntando sobre el objeto. ¿En dónde surgió dónde se va a acabar la acción de comprar? Ah, pues en la librería, en la tienda, en el mall, no sé, en la esquina, en la plaza, pues en el camión pasó una señora. Se subió una señora que estaba vendiendo libros, no sé, haciendo comprar. ¿Y con quién estabas hablando ayer? Pues con Susan, con Andrew, pero no. Estaba hablando con Peter para algo del trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué estoy escribiendo un ensayo? Pues simplemente es mi tarea, ¿no? Como que el dar la explicación del por qué es también la respuesta del objeto. Otras tipo de preguntas que tenemos son las question tags. En español, por lo general a veces decimos, ¿escuchaste lo que me dijo? Sí. O ayer, ¿viste a Susan que llevaba, no sé, por ejemplo, para aterrizarles algo más fácil? Mm, Por ejemplo, cuando decimos el verdad al final de una oración o de una pregunta, me dijo lo que,
escuchaste lo que dijo, ¿no, verdad? O me dijo que no, ¿cierto? Tipo, ese es cierto, esa confirmación que queremos al final, esa aseveración de que para saber si la otra persona escuchó lo mismo o está de acuerdo con nosotros, son las question tags o las tag question en inglés. En español, por ejemplo, decimos el verdad, ¿cierto? ¿O no? Sí, como que al final. En el inglés viene siendo, por ejemplo, este right, ¿verdad? ¿O no? Que decimos sí. Pero obviamente tienen una estructura base. ¿Qué es lo que hacemos? Que nosotros añadimos a la pregunta o a la oración un statement para hacerla una pregunta realmente. Lo que hacemos es que tratamos de que la otra persona esté de acuerdo con nosotros, ¿sí? Queremos que nos diga el sí, sí se lo dijo, o de que tienes razón, algo así queremos que nos diga. Para eso agregamos el statement, la oración, ¿sí? Que estamos diciendo. Al final, una question tag o tag questions. Para esto, hacemos uso de una coma. Y esto, el question tag o el tag question, lo que hace es que por lo general usa las primeras dos palabras de nuestra oración o de nuestra afirmación. Por lo general, cuando es algo positivo, la question tag o la tag question va de forma negativa. Y en cambio, si mi oración está en negativo, pues yo la pongo en positivo, ¿sí? Viene siendo lo contrario. Entonces es de positivo a negativo y de negativo a positivo. Para hacer estos, nosotros usamos el verbo to be como la forma base, la esencial. Por ejemplo, she's an artist, isn't she? Vean cómo esta parte es la negativa y aquí tengo la contracción del verbo to be. She is an artist. Esto está en positivo. She is an artist, isn't she? Ella es una artista, ¿no? ¿Sí? Como que en el español sería como que no. O la segunda, my wallet isn't here, is it? Vean que isn't positivo, digo negativo, y acá la tenemos en positivo. ¿Qué es el it? El it viene siendo my wallet. Aquí es una Y. Here ain't, it ain't an E, is a Y. My wallet. Okay? My wallet isn't here, is it? The third one, you are the new employee, aren't you? You can see this one is in negative and this one is in positive. So what is the first thing that we're going to be seeing? The first sentence starts with the she. It ends with she. Second sentence, my wallet, personal pronouns, it, because it's a thing. It ends with it. Third sentence starts with the you. It ends with you, question mark. So that is the first thing. The beginning of the sentence of the statement, and the statement is going to be the last word that I'm going to be using. Always with the personal pronouns, he, she, it, we, they, you, and I. Those are the only ones that we're going to be using at the end. And before that, we are going to be using the verb to be that I have in here. In case I have a verb to be. But if the statement is positive, I'm going to be placing it negative. If my statement is negative, I'm going to be placing it in a positive way. You can see she is, isn't she? It isn't here, is it? You are, aren't you? And the last one, it ain't a verb to be, but it's also an auxiliary verb. He doesn't work here, does he? You can see if I don't have the verb to be,
I'm going to be placing the auxiliary verb that I'm going to be using. Does, doesn't he, does he. So, in case I don't have a verb to be in present or in past simple, I'm going to be using the auxiliary verb that I have. I don't need to finish this today, do I? James is working on that, isn't he? Your parents have retired, haven't they? Because in this case, it doesn't mean have. It's an auxiliary verb. So this means that is the auxiliary verb with the present tense, with the present perfect tense, right? And here, it also doesn't mean do. It's an auxiliary verb. Verb to be is always an auxiliary verb. And in this case, in past tense. Your mom hadn't met him before, had she? Again, with the past perfect tense, ¿ok? So, in Spanish. En español, entonces, tomen en cuenta eso. Cuando no es un verbo to be a fuerzas, recuerden que mis verbos auxiliares pueden ser el do, have, can, en presente, en pasado. En este caso, si se fijan, el do está en presente, pero recuerden, no está como un do, como un hacer. Está para auxiliar de la negación. Yo no necesito terminar esto hoy. O sí. El do it, do I, es o sí. Sí, o a poco. James is working on that, isn't he? James está trabajando en eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos como que esas cuestiones de que yo empiezo a utilizar los auxiliares para las respuestas y vean en todos están positivos, negativos o negativos y positivos. ¿Sí? Entonces es muy importante para tomarlo en cuenta. En este caso, vean, ¿qué pasa si yo no tengo un auxiliar? Pues lo tengo que agregar. Esto sucede solamente en el presente simple y el pasado simple, ¿ok? Solamente en presente y en pasado. Si yo no tengo auxiliar, a fuerzas, yo sé que voy a agregar el don't, doesn't, didn't cuando son positivos. Porque si el presente simple fuera una negación, pues yo voy a tener el do ahí. Porque es don't, doesn't, didn't. Esos son a fuerzas. Cuando son simples en negativos. Pero si son positivos y yo no tengo el auxiliar, pues agrego el do, que es el que utilizo para las negaciones. Jenny eats cheese, doesn't she? I said that already, didn't I? En este caso es el didn't, porque el said está en pasado. Si dijera say, I say that already, o I say it, do I? Don't I? ¿Sí? Que es en presente, el do I o el don't I. Entonces, aquí tomemos en cuenta también el tiempo en que está nuestro verbo. En este caso es el eats, porque es tercera persona, termina en S. Entonces, es el doesn't. ¿Okay? Y aquí está en pasado, utilizo el didn't. ¿Ok? Si son oraciones positivas en presente simple y pasado simple y no tienen verbo to be o un auxiliar, pues utilizo el does, do o didn't. Lo mismo pasa si yo tengo el could o el want, pues el mismo, el contrario, couldn't o will. Sometimes there is no auxiliary verb. The verb in the statement is a modal verb. Here we use the modal verb to make the question tag. Okay, entonces, igual, los verbos modales también son auxiliares. ¿Por qué digo auxiliar? El will es el auxiliar para los futuros.
¿sí? El can, could son las probabilidades. Podría. They could hear me. Ellos podrían escuchar. Es un modal. ¿Ok? Entonces, también se utiliza para las cuestiones de las question tags. They could hear me, couldn't they? Ellos podrían escucharme. ¿No? You won't tell anyone. No le dirás a nadie. Es el pasado. Digo, es el futuro. No le dirás a nadie. Más adelante. ¿Verdad? ¿Lo harás? No lo harás. O will you. Pues aquí está el want porque está en negativo, recuerden. La contracción en el will not se cambia a want. ¿Ok? Y luego, en este caso, los imperativos. Recuerden, los imperativos, si recuerdan un poco del inglés 2, nos indican verbos, ¿sí? Que en sí por sí solos a veces se toman como órdenes, como open the door, help me do that, close there, ¿sí? Entonces, abre la puerta, ayúdame o cierra eso. O sea, el verbo ya en sí se entiende como una orden por sí solo. En ese caso se toma como el imperativo y les contestamos las question tags con el will, ¿sí? Help me do it, will you? Open the door, won't you? Abre la puerta, ¿no? Que podrías, ¿sí? Que podrías. Don't forget, will you? Que no se te olvide, ¿ok? Como que en español no tenemos como que la regla de poner el sujeto y la otra palabra, el auxiliar en negativo o en positivo, sino que tenemos el verdad, cierto o no. Ya tenemos modismos que aplicamos. En el inglés, por lo general, el modismo es el right. El right. Sí, es como que el modismo más general, pero tenemos el will you, okay, are you okay? It's fine, you agree. Entonces también le vamos aplicando como que diferentes formas, ¿no? Y el let's. El let's siempre se va a contestar con el shall. Let's try it again. Shall we? Aquí le falta la H. Shall we? Let's go. Shall we? Let's go to the cinema. Shall we? Aquí es con C, cinema. Okay. Entonces estos siempre se contestan con el let's. Yes, let's go. No, let's not. Pero en este caso, si tengo un let's, el question tag siempre va a ser un shall. ¿Ok? A fuerzas. Eso va a ser de constante. ¿Ok? Sé que está como que nada más sin mucho hablado, pero es lo que tenemos. Entonces, en base a eso, ustedes lo que tienen ahorita en la unidad 3, que estamos en la sección 3, semana 8, en el SCORM. El SCORM que está aquí, recuerden, estas son actividades de prácticas semanales. Al momento de entrar, ustedes lo que van a ver va a ser este video. Perdón. Va a ser el que tenemos acá. Este. Va a ser este que tenemos aquí, que ya nos dice subject, object, questions and question tags. ¿Ok? En este, ustedes avanzan, nos dicen las instrucciones, lean la historia, escuchen el audio, escojan la opción correcta. Entonces, simplemente aquí vamos a escuchar un poquito de la historia. Aquí está la instrucción, play the audio to follow the story after that answer questions. ¿Sí? Como que corre el audio para seguir la historia con la lectura. Después de eso conteste las preguntas. ¿Ok? Vamos a escucharla y vamos a ir también siguiendo la lectura un poquito, ¿no? One year, a US TV show called Late Night Ahí, pregunta, ¿se alcanzan a escuchar el audio? with David Letterman was nominated for an Maestro. award. ¿No se escucha?
Sí, sí se escucha, maestro. Ok. Sí. To celebrate, the 80 people involved in the show went to a restaurant in Malibu where they sat at 12 different tables and ate outside. That night, someone told the show's producer that Johnny Carson, a famous American talk show host, was in the restaurant. The producer went over to Carson's table and said, "It would be so nice if you could say hello to David and meet. It would mean a lot to them." So, at the end of his dinner, Carson came over and said hello. He sat at the table, talked for a while, and then left. At the end of the evening, the producer went to pay the bill. Ok. Entonces, vamos a poner otra vez el audio una vez más y luego avanzamos a la primera pregunta. One year, a US TV show called Late Night with David Letterman was nominated for an award. To celebrate, the 80 people involved in the show went to a restaurant in Malibu where they sat at 12 different tables and ate outside. That night, someone told the show's producer that Johnny Carson, a famous American talk show host, was in the restaurant. The producer went over to Carson's table and said, "It would be so nice if you could say hello to David and meet some of the people. It would mean a lot to them." So, at the end of his dinner, Carson came over and said hello. He sat at the table, talked for a while, and then left. At the end of the evening, the producer went to pay the bill. Ok. Entonces, antes de avanzar, comprendimos la historia en inglés, pero no la entendemos y la explicamos o la decimos en español. Maestro, pues así completita no. Pero pues sí es así como que va a haber un evento, ¿no? En la noche, en una calle, dice algo así. Pero completa no, profe, no, todavía no sabemos muy bien el inglés. Ok. Explíquela en español, por favor. Ok. Bueno, ¿habla sobre un evento? Sí. En la calle, no tanto en la calle, nos habla sobre el lugar, Malibu. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice aquí la historia? Sé que es mucho inglés, literalmente tal cual, pero la idea es como que enfocarnos un poquito en cómo lo va pronunciando, ¿sí? Por eso la idea es que sigan ustedes la lectura con lo visual para que vayan viendo un poco lo auditivo, ¿no? Que vayan empatando más o menos. Dice, one year, a US TV show called Late Night with David Letterman was nominated for an award. Un año, así que un año nada más. Un show de televisión de Estados Unidos llamado Late Night with David Letterman, tarde en la noche. Pero los nombres, esos, recuerden, los nombres no se traducen, no se cambian, no deberían de cambiarse nunca porque es el nombre tal cual, ¿no? Late Night con David Letterman fue nominado para un premio. To celebrate, the 80 people involved in the show went to a restaurant in Malibu. Para celebrar, las 80 personas involucradas en el show fueron a un restaurante en Malibu. Entonces, como que fue un restaurante en San Pedro, right? Fue un restaurante en Malibu. Where they sat at 12 different tables and ate outside. Donde ellos se sentaron en 12 mesas diferentes y comieron afuera. Entonces, en el restaurante, en la sección de afuera, ellos ocuparon 12 mesas y ahí se sentaron. That night, someone told the show's producer that Johnny Carson, a famous American talk show host, was in the restaurant. Esa noche, alguien le dijo al productor del show que Johnny Carson, un famoso host, que me fue el host, conductor, un famoso conductor de un show americano, de un talk show americano, está en el restaurante. Entonces, hasta ahí nos dice. The producer went over to Carson's table and said, "It would be so nice if you could say hello to David and meet some of the people."
El productor fue a la mesa de Carson's y le dijo, sería muy, o significaría mucho, mejor, para que quede mejor, significaría mucho si pudieras ir a la mesa a decirle hola a David y conocer a algunas de las personas, ¿sí? Luego, so at the end of his dinner, Carson came over and said hello. Entonces, al final de la cena, de su cena, la de Carson, él fue a la mesa y fue a saludar, ¿no? Y dijo hello. He sat at the table, he talked for a while, and then left. Él se sentó en la mesa, habló por un rato, después se fue. Aquí el for a while. El while es mientras, recuerden que es mientras, en este caso es por un rato. He talked for a while. Él habló por un rato. Luego dice, at the end of the evening, the producer went to pay the bill. Al final de la velada, el productor fue y pagó la cuenta. ¿Sí? Ahí evening no se refiere a la tarde, sino como de la velada. ¿Sí? Ya. El Late Night Show fue nominado para un premio. Se sentaron en dos mesas diferentes afuera en el restaurante. Alguien le dijo al productor que que Johnny Carson estaba en el restaurante. El productor fue con Carson y le dijo, oye, estaría bien si vinieras a saludar, ¿no? Y conocer a alguien de la gente. Carson fue, saludó, se sentó por un rato, después se fue. Y al último el productor pagó la comida, ¿no? Pagó de todos. Entonces como que ahí está la historia. Y ahora sí, las preguntas. Who came over and say hello? ¿Quién vino y dijo hola? ¿Carson, David o el productor? Carson, profe. Carson, ok, el productor. Aquí en el chat que ponen el productor está como que la disyuntiva, porque aquí dice, the producer went over to Carson's table and said, it would be nice if you could say hello. ¿Sí? El productor fue a la mesa de Carson y dijo, estaría bien si pudieras venir y decir hola. Entonces el productor, pues sí fue, pero en sí no dijo hola, ¿sí? Según la historia. ¿Qué nos dice más adelante? Acá, no dice, acá dice, Carson came over and said hello. ¿Sí? Carson fue y dijo hola. Entonces ahí sí se responde la primera, que fuera el quien dijo hola. Luego, who paid the bill? Ok, así sí, exacto. Si nos vamos tal cual, así la historia, pues sería Carson. Y al último, who paid the bill? Ahí bill es cuenta. The producer, someone, or David. The producer paid the bill. Ok. Acá. Who told that Johnny Carson was in the restaurant? ¿Quién dijo que Johnny Carson estaba en el restaurante? David, the producer, someone. ¿Quién dijo que Johnny Carson estaba en el restaurante? David, profe. David. No, no se crean, no estoy segura, no me acuerdo, maestro. No, ahí David, eh,
Es David Letterman, ¿ok? Es el host del show que estaba nominado. Carson era el host que estaba ya comiendo en el restaurante. El productor es el que se acercó con Carson, pero ¿quién le dijo al productor que ahí estaba Johnny Carson? ¿Mm? ¿No? Ahí es el someone, porque no nos dicen que alguien le dijo al productor que Johnny Carson estaba ahí. Entonces, se fijan, esas tres nos preguntan sobre quién hizo la acción. ¿Quién le dijo que ahí estaba Carson? ¿Quién pagó la cuenta? ¿Y quién dijo hola, no? Entonces, todas son subject questions. Nos preguntan sobre quién hizo la acción. Entonces, ahí estaba la estructura. Si se fijan, en todas los verbos, perdón, las preguntas van con el tiempo original. Luego, las object questions. Vean que yo tengo un when, un cuándo, ¿sí? Yo puedo preguntar con las subject questions tiempos, lugares, razones, el por qué, ¿sí? ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Qué tan seguido? Puedo preguntar cualquier cosa. Entonces, otra vez, de acuerdo a la historia. When did Carson talk to them? ¿Cuándo habló Carson con ellos? Opción 1, when they were celebrating. Aquí la ANOVA, celebrating, la primera ANOVA. When they were nominated, when he paid the bill. ¿Cuándo se acercó Carson? ¿Mm? ¿No? Y simplemente en la primera exactamente, en la primera, ¿por qué? Porque las personas fueron a celebrar ahí, que fueron nominados. Entonces, cuando estaban celebrando, es cuando él se acercó, ¿sí? When they were celebrating. Where did Carson sit? ¿Dónde se sentó Carson? Vean, la primera un when, ¿cuándo? Aquí es un where, ¿dónde se sentó? At the nomination, at the show, at the table. ¿A dónde fue Carson a saludarlos? A la tercera, at the table, a la mesa, exactamente, a la mesa de ellos, at the table. Y la última, where did they eat? At the show, outside, at the nomination. ¿Dónde comieron? Obviamente en el restaurante, pero en el restaurante inclusive estaban en otro lugar. Estaban en el show, en la nominación, afuera, outside. They ate outside in the restaurant, but at the outside part. ¿Ok? Entonces, se fijan, ahí están nuestras object questions que pueden preguntar sobre cualquier cosa, lugar, tiempos, personas, cosas, ¿no? Cualquier situación. Y las últimas son las question tags. Las question tags, recuerden, lo que tratan es de que nosotros reafirmemos o que la otra persona confirme lo que nos están diciendo. Con estas, si habíamos visto, recuerden que si mi oración es positiva, mi question tag va a ser negativa. Si mi oración viene en negativo, mi question tag va a ser positiva, ¿no? Entonces, de aquí yo tengo que escribir fill in the missing words, completa las palabras faltantes. Y en este caso viene la pista, usa las contracciones, porque recuerden, si son negativos, son contracciones a fuerzas. Y aquí la primera dice, The Late Night with David Letterman was nominated for an award. El show de Late Night fue nominado para un premio. ¿Va en positivo o va en negativo la question tag?
¿Positivo o negativo? Lo que voy a poner aquí. ¿Mm? ¿Qué va? No, digan, ¿va positivo o negativo? Positivo, ¿no, maestro? ¿Positivo? La oración está negativo. Aquí vean. Aquí tengo el verbo to be en pasado. ¿Está en positivo o negativo? Was. Recuerden, en pasado es was o were. Tengo las dos opciones, was o were. Ahí están positivos, negativos son el wasn't o was not. O weren't, were not. En este caso, si mi oración está en positivo, yo lo pongo en negativo exactamente. Wasn't. Y ahora viene, ya tengo el auxiliar, verbo to be, pero el sujeto, ¿qué pronombre sería? I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Cuál de esos sería? He, que en el chat me dicen he. Tomen en cuenta, la oración dice The Late Night with David Letterman. ¿Sí? The Late Night with David Letterman es el show, es el nombre completo del show o del programa. Entonces, es el nombre del programa. Entonces, el programa que es una cosa. ¿Sí? Es wasn't it. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso. Si bien viene el nombre de una persona ahí, la historia nos dice que fue un programa de televisión. Dice USTV Show, decía tal cual la historia. Entonces, eso ya me da la pista de que es un objeto. ¿Sí? Entonces, ahí la opción correcta es wasn't it. ¿Ok? Aquí avanzamos. Carson talked with them. Carson fue y habló con ellos. ¿Cierto o falso? Les pregunta usted. ¿Carson se acercó a hablar con ellos? ¿Sí o no? Cierto, exactamente. Si fue con ellos, entonces, recuerden, vean aquí, yo tengo mi oración, está en pasado simple, no tengo auxiliar, no tengo verbo to be. ¿Qué hago? Uso el verbo to be, perdón, el verbo auxiliar do en pasado. Como es positivo, lo uso en negativo. Carson talked to them, didn't he? Porque el he es Carson. Carson es él. ¿Ok? Entonces, ahí va. Carson talked with them, didn't he? Yes, he did. Sí, se habló. Y luego la última, the 80 people from the show went to celebrate. They went or they didn't went. They didn't go, sorry. Yes, they did. So I need to be answering with the negative. The 80 people from the show went to celebrate. Didn't them or didn't
Ok. Perdón, chicos. Estoy... Se me fue el internet. Se me acabó la batería del internet, pero igual, la clase ya se ha acabado, no se preocupen. Ya déjenme les comparto la pantalla simplemente de que sí están correctas. Compartir. Entonces, ya, logré conectarme otra vez un poquito, pero ya nada más para mostrarles. Si se fijan, entonces ahí tenemos las question tags de forma correcta, que era como que la parte más importante ahorita del cierre. Simplemente que pudiéramos el reforzar el cómo se escriben esas partes, que es lo más importante, ¿ok? Que no vayan a tener problemas. Igual la siguiente clase reforzamos con nuestro siguiente tema, que va a ser un poquito más complicado, que abarca como las cláusulas de relación, cláusulas relativas. Igual, información extra que nos van dando sobre el contenido importante y saber discernir entre qué es lo importante y qué es lo que no va a ser importante de ello para poder reconocerlas. Y comenzamos otra vez trabajando un poquito con los tipos de pronombres, ¿ok? Entonces, será todo por el momento. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Así que, perdón por la interrupción. Se me apagó el celular que donde estaba compartiendo los datos, pero prácticamente vimos todo el contenido, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso. Nos vemos la siguiente semana. Descansen, ¿ok, chicos? Gracias, profe. De nada. Bye. Nos vemos. Gracias por quedarse a la espera.